¡Qué vida! Bienvenidos a vuestro canal, el fútbol según Raúl. No olvidéis suscribiros. Bien, se acerca un derbi, el Sevilla-Betis. Cuando hay derbis, cuando hay partidos de este tipo, no solo los derbis, hay muchos tipos que los califican de alto riesgo, ¿no? Por lo que pueda pasar, etcétera, etcétera, la rivalidad entre aficiones. Y entonces eso me ha hecho recordar un videoclip que grabé junto con mi compañero Jorge Juan, que es un monstruo y un fenómeno, montando un videoclip de una canción que se llamaba Siento, que hablaba de la violencia en el fútbol. Y además era muy curioso porque lo grabaron Fernando Morán, no sé si os acordáis de él, es futbolista del Racing de Santander, salió del Castilla, jugó también en el Numancia, por cierto, y él montó un grupo de música, un dúo con su prima, y que se llamaba Hacia Dónde. Y luego hicieron esta canción que se llama Siento, sobre la violencia en el fútbol. Y como colaboradores cogió al Mono Burgos, que ya sabéis que el Mono Burgos tenía su grupo de rock, etcétera, ahora que por cierto que ha fichado en el Aris de Salónica y en Grecia, y Álvaro Benito, de Pink Noise, que fue compañero suyo en el Castilla, en el Real Madrid, y también ahora ya sabéis que es compañero nuestro comentando partidos, que lo hace de maravilla, por cierto, y está en Movistar Plus con nosotros, en la cadena SER y tal. Pues recuerdo que fue sobre el 2002 o así, hicieron esta canción. Además se grabó, fue muy curioso, porque se grabó ahora que se llama el Wanda Metropolitano, por entonces se jugaba en el Vicente Calderón, como sabéis, y el Mono Burgos, cuando entra en el gimnasio, joder, se llamaba el Metropolitano, casualidad, ¿no? Y era un gimnasio de boxeo, y la verdad que estuvo muy chulo. Os voy a poner primero el making of. Vamos allá. Debo tener pinta de delincuente, tío. Pues la verdad que sí, tío. ¿Se puede quitar esto? No pasa nada. Mejor será que no pase. Va a ser mejor que no pase. Siempre sales con los ojos pintados, ¿no, Germán? Siempre, en todos los vídeos. ¿No? Es mi personaje. 1, 2, 3, 4. Tenemos esa canción que se llama Siento, pues para hacer un lema, ¿no? Un lema para intentar amainar un poco tanta violencia que hay en el fútbol, ¿no? Y bueno, pues esa es la lucha, ¿no? que queremos tanto el Mono, Álvaro y yo, ¿no? Pues tuve la suerte el año pasado de viajar a Guatemala con Intervida, ¿no? Y ver pues, bueno, cómo funciona esta ONG. Creo que esa mentira, ¿no? Que nos decimos todos los españoles de que no apadrino a nadie porque no llegará, pues yo lo vi in situ y bueno, pues quedé fascinado, ¿no? ¿Se te ha roto o qué? Se me ha roto la baqueta, tío. I don't know where I'm going, but I'm sure know where I've been. Hanging on the promises and yesterday. Llegando hasta el carnaval, que daño. Qué bueno eso, ¿eh? Estoy atrapado. Solo quedan 325 tomas. Nos está abriendo las puertas dentro del mundo de la música. Soy un abridor de puertas, alguna sierra también. Convivo con el gol. Adelante con los rocks. Bueno, Fernando Morán, ya os aseguro que es un tío extraordinario. La verdad que le he perdido la pista, ahora no sé por dónde anda, pero yo grabé esto, pero grabé otras cosas con él. También me acuerdo que estuvo cantando en el penal del Dueso, en Santander, cuando era futbolista del Racing. O sea, imaginaos, ¿no? Si hubiera habido entonces redes sociales, lo hubiera petado.
Que os digo, es un tío fantástico y por eso decía que todo lo que se recaudaba era para Intervida, que él era muy, muy, muy de eso. Y la verdad que fue. Y Álvaro Benito, es que jovencito, ¿no? Bueno, claro, es joven, pero ahora, fijaos esa carita que tenía y estaba ahí, ahora triunfando también con Pindó. Y el Mono Burgos, pues qué os voy a decir, del Mono Burgos. Extraordinario. La verdad que tenía. Yo también le grabé otro videoclip al Mono para él, personalmente para él, cuando cantaba. Ahora ya, yo creo que cuando ya se metió en el Atleti y ahí en el fútbol, yo creo que ha abandonado la música, creo. Ahora está en Grecia. Pero bueno, queréis ver el resultado, ¿no? del videoclip. Esto ha sido el making of. Vamos allá. El videoclip. No me acuerdo de lo que hice ayer, no sé lo que pasó. Es difícil entender lo que no puedes ver. ¿Cuánto tiempo habrá pasado? ¿Hasta dónde habré llegado esta vez? Oh, no lo sé. Estoy agotado, no. Necesito escapar de esta cárcel que me atrapa y no me deja respirar. No puedo más. Siento que me adentro en el abismo. Siento que no controlo mi mente, que estoy cayendo. Siento Estoy dentro de una espiral. sin saber qué va a pasar. Solo a veces soy consciente. Un segundo nada más. La razón es mi aliada. La locura queda atrás. No, 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 no. No quiero esa compañía. Necesito algo real. Dime qué estás buscando en mí. Sal pronto de mi cabeza. Censura tanta violencia. No, no, no. Siento que me adentro en el abismo. Siento que no controlo mi mente, que estoy cayendo. Siento. Siento que me adentro en el abismo. Siento que no controlo mi mente, que estoy cayendo. Siento. Pues nada, espero que os haya gustado y nada más, que esperemos que también este derbi sevillano sea un éxito deportivo y de ambiente sin problemas y todos los partidos que vengan en adelante y que lo que decimos, que el fútbol es muy bonito para que haya violencia. Tigres, a la selva.